Fría, mañana de marzo, en Madrid, dentro de una cafetería abarrotada, el patrón ateo golpeó la mesa y señaló el delantal gastado de su empleada cristiana. «Reza ahora mismo, y que tu Dios pague el alquiler», lanzó la frase ataque entre risas ajenas. Las monedas sueltas en un frasco de propinas temblaron como símbolo de pobreza expuesta. La mujer bajó la cabeza, apretó el rosario escondido y el silencio se volvió oración rota. Nadie defendió. El antagonista sonrió, creyendo haber ganado. Ese día pareció enterrar la fe de quien limpiaba mesas y reforzar el orgullo del dueño. Sin embargo, un desconocido cruzó la puerta minutos después, observó el frasco vacío y habló con una calma imposible. Lo ocurrido alcanzaría a clientes, familia y negocio. Pero en ese instante sucedió algo que ninguna burla pudo borrar. Para entender por qué todo cambió, es necesario volver atrás. La mujer del delantal gastado no siempre había caminado con los hombros vencidos. Años atrás, en un barrio obrero del sur de Madrid, las mañanas comenzaban con olor a pan caliente y una radio vieja repitiendo salmos mientras la luz entraba por una ventana estrecha. La infancia había transcurrido entre carencias, pero también entre gestos firmes. Una madre que guardaba monedas en un frasco para pagar libros escolares. Un padre ausente, cuya sombra enseñó temprano el precio del abandono. Aquella casa pequeña formó un carácter resistente, acostumbrado a sostenerse cuando faltaba todo lo demás. La fe nació sin discursos, apareció en acciones simples: compartir un plato, ceder el último asiento en el autobús, encender una vela en silencio. Con los años, esa fe se volvió refugio frente a trabajos precarios, jornadas largas y sueldos que apenas alcanzaban. Cada objeto tenía historia: el rosario heredado, el abrigo remendado, una foto amarillenta de la madre sonriendo en una cocina humilde. Esos símbolos sostenían la dignidad cuando el mundo exigía dureza. El empleo en la cafetería llegó como promesa frágil. El dueño, conocido por su desprecio abierto hacia cualquier creencia, hablaba de éxito y esfuerzo con voz cortante. Para él, la fe era una debilidad útil para burlas públicas. Desde el primer día, las miradas midieron la pobreza ajena: zapatos gastados, manos ásperas, silencios prolongados. Aún así, el trabajo fue aceptado. La necesidad pesó más que la humillación latente. Con el tiempo, los ataques se volvieron rutina. Bromas frente a clientes, comentarios sobre rezos inútiles, risas cuando el frasco de propinas quedaba casi vacío. Cada jornada terminaba con cansancio acumulado y un nudo en el pecho. La fe, antes refugio, comenzó a resquebrajarse. Las noches se llenaron de preguntas sin respuesta, de un silencio que parecía abandono. La oración se volvió breve, casi mecánica, como si el corazón temiera esperar demasiado. El antagonista crecía en seguridad. Su negocio prosperaba y su arrogancia se alimentaba de aplausos ajenos. Las palabras hirientes eran lanzadas con precisión quirúrgica. En cada burla había una intención clara: demostrar poder sobre alguien sin defensa. La cafetería se convirtió en escenario de una desigualdad expuesta, donde la pobreza servía de entretenimiento y la fe de excusa para el desprecio. Fuera del trabajo, la vida tampoco ofrecía descanso. Un cuarto alquilado, paredes descascaradas, una cama estrecha y una mesa coja componían el refugio nocturno. Allí, el rosario descansaba junto a cartas antiguas de la madre, escritas con tinta temblorosa. Esas cartas hablaban de perseverar, de no endurecer el corazón. Sin embargo, cada lectura dolía más, como si las palabras pertenecieran a otra persona, a otro tiempo. La primera gran grieta apareció tras una jornada especialmente cruel.
El dueño había exigido una oración pública para probar la fe. Las risas habían sido más fuertes que nunca. Esa noche, la vela quedó sin encender. El rosario permaneció intacto. El silencio llenó el cuarto, y la fe pareció quedarse sin voz. No hubo lágrimas, solo una quietud pesada, señal de un quiebre interno. A partir de entonces, la rutina se volvió automática. Mesas limpias, pedidos servidos, miradas esquivadas. El corazón funcionaba como un mecanismo cansado. La fe ya no consolaba, apenas sobrevivía. Cada moneda contada reforzaba la sensación de derrota. El símbolo de pobreza, el frasco de propinas, se convirtió en recordatorio constante de vulnerabilidad. El dueño interpretó ese silencio como victoria. Su figura dominaba el local con gestos amplios y carcajadas fáciles. La humillación parecía completa. Sin embargo, algo invisible comenzaba a gestarse. No era esperanza aún, sino una tensión sutil, como el aire antes de una tormenta. Los clientes habituales notaron cambios. La mujer del delantal ya no respondía con la misma suavidad. Los ojos, antes atentos, mostraban cansancio antiguo. Algunos intentaron palabras de consuelo, pero el daño estaba hecho. La fe herida no se repara con frases rápidas, se repara con presencia, con actos que aún no habían llegado. El pasado insistía en regresar. Recuerdos de la madre encendiendo una vela en momentos difíciles, de manos unidas en silencio, de una paz inexplicable en medio de la escasez. Esos recuerdos chocaban con el presente áspero. La pregunta era inevitable. ¿En qué momento se perdió la certeza? Cuando la fe dejó de ser hogar para convertirse en carga. El antagonista no conocía esas batallas internas. Para él, la vida era una competencia ganada. El desprecio hacia la fe ajena ocultaba una necesidad de control. Cada burla reforzaba una identidad construida sobre la negación. Sin darse cuenta, esa negación preparaba el terreno para una caída inesperada. La cafetería, testigo diario de risas y humillaciones, acumulaba una energía densa. Las paredes escucharon oraciones mudas y desafíos arrogantes. El contraste entre soberbia y fragilidad se hizo extremo. Todo parecía inclinarse hacia un desenlace inevitable, aunque nadie podía nombrarlo. La noche previa al incidente decisivo fue extrañamente calma. El frasco de propinas quedó casi vacío, pero el rosario volvió a tocarse con dedos temblorosos. No hubo palabras, solo un gesto mínimo, como un intento de no soltar del todo. Ese gesto, insignificante para el mundo, marcó un punto de no retorno. Porque cuando la fe llega a su punto más bajo, algo debe suceder. O se extingue por completo, o encuentra una forma inesperada de renacer. Y en aquel escenario de pérdidas acumuladas, la historia aún no había revelado su giro más profundo. La oscuridad no llegó de golpe. Se filtró como humedad en paredes viejas. Cada mañana, en la cafetería, se volvió más fría, incluso cuando la calefacción funcionaba. El ruido de tazas y pedidos ocultaba un vacío persistente. La mujer del delantal gastado cumplía tareas con precisión mecánica, sin levantar la mirada más de lo necesario. Las manos trabajaban. El interior permanecía inmóvil. Las noches empeoraron. El cuarto alquilado se llenó de sombras alargadas y ruidos lejanos. La cama estrecha crujía al menor movimiento. El silencio pesaba como una losa. La vela permanecía apagada. El rosario, enrollado, parecía un objeto ajeno. Las cartas de la madre seguían en el cajón, pero ya no eran leídas. Cada intento de recordar consuelo terminaba en un cansancio profundo, como si la memoria también estuviera herida. El cuerpo comenzó a acusar el desgaste. Espalda rígida, sueño fragmentado, respiración corta al despertar.
El espejo devolvía un rostro apagado. El abrigo remendado colgaba como una armadura inútil. La fe, antes un refugio, se transformó en una pregunta sin respuesta. No hubo gritos ni reproches, solo una ausencia densa. El antagonista intensificó su dominio. Las burlas se hicieron más finas, más calculadas. No necesitaba elevar la voz. Bastaba una sonrisa ladeada y una frase lanzada al aire. «Aquí se gana trabajando, no rezando», repetía, saboreando la reacción del público. Los clientes reían con incomodidad. Nadie intervenía. La humillación, normalizada, parecía parte del menú. El frasco de propinas se convirtió en símbolo diario de derrota. Monedas sueltas, billetes doblados con vergüenza. Cada conteo nocturno confirmaba la precariedad. El alquiler esperaba. El transporte costaba. La comida se ajustaba. La dignidad se sostenía por inercia. En ese cálculo constante, el alma se fue quedando sin espacio. Hubo una noche distinta. La lluvia golpeó la ventana con insistencia. El sonido recordó inviernos pasados, refugios improvisados, manos que ofrecían calor. El recuerdo trajo una punzada inesperada. La garganta se cerró. No salieron palabras, solo una presión en el pecho, como si algo quisiera romperse. El gesto de tocar el rosario apareció y se detuvo a mitad de camino. La mano cayó. El quiebre se consumó en silencio. Desde entonces, el día transcurrió como una larga repetición. La cafetería, siempre llena, parecía un escenario ajeno. La mujer servía mesas como si no perteneciera al lugar. Las risas pasaban cerca sin tocar. La mirada se fijaba en el suelo. El corazón latía con una cadencia cansada. El mundo seguía. El interior se apagaba. El alcohol apareció en pequeñas dosis. Un vaso barato al final del día, luego otro. No buscaba fiesta ni olvido completo. Buscaba adormecer el ruido. El sueño llegaba pesado y se iba rápido. Los sueños eran grises. Al despertar, la culpa se sumaba al cansancio. La fe herida observaba desde lejos, sin fuerza para intervenir. La soledad se hizo compañera. Las llamadas disminuyeron. Las amistades se disolvieron en la rutina. La ciudad, inmensa, ofrecía anonimato perfecto. Caminar entre multitudes acentuaba el aislamiento. Nadie veía. Nadie preguntaba. La invisibilidad dolía más que la burla. El antagonista, ajeno a ese derrumbe, celebraba resultados. El negocio crecía. La arrogancia se afianzaba. Cada gesto de poder parecía confirmar una victoria total. La fe ajena, reducida a silencio, validaba su discurso. La cafetería se convirtió en templo de la autosuficiencia. Pero en la profundidad de esa noche prolongada, algo resistía. No era esperanza clara ni consuelo. Era una brasa mínima, casi extinguida. Aparecía en detalles. Un cliente que dejaba una moneda extra sin mirar. Una anciana que sonreía al despedirse. El aroma del café recién hecho al amanecer. Esos destellos no curaban, pero impedían la caída final. El borde estaba cerca. La tentación de abandonar todo se insinuaba con suavidad peligrosa. Cambiar de ciudad, dejar el trabajo, cerrar el corazón. El cansancio empujaba hacia decisiones definitivas. En ese punto exacto, cuando la oscuridad parecía haber ganado, el destino preparaba una interrupción. Porque la noche más larga suele preceder a un amanecer inesperado. Y en aquel escenario de aislamiento, cansancio y fe casi muerta, alguien estaba a punto de cruzar una puerta. No con ruido, no con promesas, con una presencia capaz de alterar el equilibrio de la oscuridad. La primera aparición no tuvo anuncio. Ocurrió en una tarde gris, cuando la cafetería respiraba cansancio y rutina. La puerta se abrió sin prisa y un hombre desconocido entró como si conociera el lugar desde siempre. Ropa sencilla,
abrigo oscuro, pasos tranquilos. No buscó atención. Se sentó cerca de la ventana, donde la luz caía suave sobre la mesa de madera gastada. La mujer del delantal percibió algo distinto sin saber explicarlo. No fue mirada insistente ni gesto llamativo. Fue una calma que contrastaba con el ruido habitual. Al acercarse para tomar el pedido, notó un silencio cómodo, como si el aire se hubiera ordenado. El desconocido pidió café solo, con voz baja y firme. Agradeció con una leve inclinación de cabeza. El antagonista observó desde la barra con desinterés calculado. Para él, era otro cliente más. La tarde continuó. Platos, tazas, murmullos. Sin embargo, la presencia del hombre parecía alterar el ritmo. Los clientes cercanos bajaron la voz sin darse cuenta. El sonido de la máquina de café dejó de ser agresivo. Algo invisible suavizó el ambiente. Al servir la taza, las manos temblaron menos de lo habitual. El desconocido levantó la vista y sostuvo la mirada con respeto sereno. No hubo preguntas invasivas, solo un gesto de atención plena, como si cada segundo tuviera valor. Esa mirada no evaluaba ni juzgaba, observaba con profundidad inesperada. Pasaron minutos sin palabras. El hombre bebió despacio. Luego habló, sin urgencia. Comentó sobre el clima, sobre el aroma del café recién molido, sobre la importancia de las cosas pequeñas. Frases simples, pero colocadas con exactitud. Cada palabra parecía llegar a un lugar olvidado. No prometió soluciones. No mencionó fe ni religión. Habló de descanso, de dignidad, de no cargar pesos ajenos. La mujer escuchó sin responder mucho. El cuerpo permanecía atento. El interior, sorprendido. No había halagos ni lástima. Solo reconocimiento silencioso. El desconocido dejó una propina discreta, mayor de lo habitual, sin ostentación. Antes de levantarse, miró el frasco casi vacío y sonrió con tristeza leve, como quien entiende una historia sin necesidad de explicación. El antagonista intervino con ironía. «Aquí no se regala el dinero», lanzó desde la barra. El hombre giró con calma. La respuesta no fue confrontación. Fue una pregunta sencilla sobre el precio real de las cosas. Habló de trabajo honesto, de respeto, de cómo ciertas ganancias se pagan más adelante. La voz no subió. La firmeza fue suficiente. El dueño rió, incómodo. Intentó una burla, pero las palabras se quedaron cortas. Algo en la mirada del desconocido desarmó el impulso. No hubo victoria clara, solo un silencio extraño que incomodó al poderoso. El cliente volvió a sentarse un momento más, como si esperara algo. Antes de irse, dejó una frase dirigida a la mujer, dicha casi en susurro. La carga no siempre define el final. No explicó más. Se levantó, ajustó el abrigo y caminó hacia la puerta. Al abrirla, la luz de la calle entró con fuerza inesperada. Por un instante, pareció que el ruido del exterior se detenía. La puerta se cerró. El ritmo habitual regresó, pero ya no era igual. La mujer permaneció inmóvil unos segundos. El pecho respiró más profundo. No hubo lágrimas ni risas, solo una sensación nueva, como un espacio abierto donde antes había presión. Esa noche, en el cuarto alquilado, la vela fue encendida sin ceremonia. La llama tembló y se estabilizó. El rosario volvió a ser tocado, no como obligación, sino como gesto espontáneo. No hubo palabras elaboradas, solo quietud. La presencia del desconocido no resolvió nada de inmediato. No cambió salarios ni actitudes, pero dejó una grieta en la oscuridad, una grieta por donde empezó a entrar luz. Y esa luz, aunque pequeña, anunció que la historia aún guardaba un giro más profundo. El primer milagro no ocurrió con anuncio ni expectación. Llegó envuelto en normalidad.
en una mañana común donde la cafetería estaba más llena de lo habitual. El aire olía a café fuerte y pan tostado. El antagonista revisaba cuentas detrás de la barra, satisfecho. La mujer del delantal gastado se movía entre mesas con paso firme, aún sorprendida por la calma reciente que había empezado a habitar el pecho. Cerca de la ventana se sentaba un cliente habitual, un hombre mayor, encorvado, con respiración corta y manos temblorosas. Desde hacía meses llegaba con dificultad, apoyado en un bastón, dejando siempre el café a medio tomar. Los médicos habían hablado de un daño irreversible, de un cuerpo que ya no respondía. La cafetería conocía ese ritual de fragilidad. Esa mañana, el hombre respiraba peor. El rostro estaba pálido. Un murmullo de preocupación recorrió las mesas. La mujer se acercó con agua, colocó la mano sobre la mesa para estabilizarla y buscó ayuda con la mirada. El antagonista suspiró, molesto por la interrupción del servicio. «Que se siente y no haga drama», ordenó sin levantarse. Entonces la puerta se abrió. El desconocido regresó. No hubo sorpresa ruidosa, solo una percepción inmediata de orden. Caminó directo hacia la mesa del hombre mayor. Se agachó a su altura, escuchó su respiración, sostuvo la muñeca con cuidado. No pidió permiso, no dio discursos. Observó con atención plena, como quien conoce el lenguaje del cuerpo. Los clientes guardaron silencio. El ruido habitual se diluyó. El desconocido habló despacio, con palabras sencillas. Invitó a inhalar con calma, a soltar el aire sin miedo. Colocó la mano sobre el pecho del anciano, firme pero suave. No hubo gestos teatrales, no hubo invocaciones audibles, solo presencia concentrada. El hombre mayor cerró los ojos. La respiración comenzó a regularse. El temblor disminuyó. El bastón cayó al suelo sin estruendo. Un minuto pasó, luego otro. El color regresó lentamente al rostro. Los ojos se abrieron con sorpresa infantil. El pecho se elevó con amplitud nueva. Un murmullo recorrió la sala. El antagonista observó incrédulo. Se acercó unos pasos, listo para acusar fraude o exageración, pero algo lo detuvo. El hombre mayor se puso de pie sin ayuda. Enderezó la espalda, probó un paso, luego otro. El bastón quedó olvidado junto a la silla. La cafetería contuvo el aliento. «No puede ser», susurró alguien. Otro cliente dejó caer una cuchara. El anciano caminó hasta la barra, respirando con libertad evidente. Golpeó el pecho con suavidad, como comprobando una realidad imposible. Las manos ya no temblaban. Los ojos brillaban con una mezcla de miedo y alegría contenida. El desconocido se apartó, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. No buscó aplausos, no explicó el proceso. Miró a la mujer del delantal con una leve inclinación de cabeza, reconociendo algo más profundo que el momento. Luego se dirigió a la puerta. El antagonista reaccionó tarde. Intentó reír, minimizar lo sucedido. Habló de adrenalina, de coincidencias, de errores médicos, pero la voz carecía de fuerza. Los clientes no rieron. El silencio se volvió incómodo, pesado. El hombre mayor dejó dinero sobre la barra con manos firmes, más de lo habitual, y salió caminando sin mirar atrás. La cafetería estalló en murmullos. Algunos lloraban en silencio. Otros se persignaban con torpeza. La mujer del delantal permaneció inmóvil, sosteniendo una bandeja que ya no pesaba. El corazón latía con intensidad nueva. No había euforia, había certeza creciente. Los minutos siguientes transcurrieron como si el tiempo hubiera cambiado de densidad. Los pedidos se retomaron lentamente. Nadie podía concentrarse del todo. La mirada buscaba al desconocido, pero la puerta ya estaba cerrada. La luz de la mañana parecía distinta, más clara.
El antagonista se refugió detrás de la barra, revisando números que ya no ofrecían seguridad. Algo había ocurrido fuera de control. No había insulto posible para explicar lo visto. La autosuficiencia mostraba una grieta evidente. Al final del turno, la mujer encontró el bastón olvidado. Lo sostuvo con cuidado, consciente de haber sido testigo de algo irreversible. No hubo necesidad de palabras religiosas. El hecho hablaba por sí solo. No era espectáculo. Era restauración concreta. Esa noche, la noticia recorrió el barrio. Vecinos confirmaron el cambio. Llamadas se multiplicaron. El nombre del hombre mayor circuló junto a una sola pregunta: ¿cómo fue posible? La respuesta no estaba en teorías. Estaba en una presencia que había entrado sin ruido y había devuelto lo que parecía perdido. El primer milagro no buscó convencer, solo mostró que la oscuridad no tenía la última palabra. Y con ese gesto silencioso, la historia dio un giro del que ya no había regreso. La segunda transformación no tuvo un solo instante visible. Se extendió como un amanecer lento. Tras el hecho imposible en la cafetería, el ambiente cambió sin declaraciones oficiales. Las conversaciones bajaron de tono. Las risas ya no se apoyaban en la burla. La mujer del delantal gastado comenzó a recibir miradas distintas, no de lástima, sino de respeto cauteloso. Los días siguientes trajeron gestos pequeños. Un cliente dejó una nota breve junto a la taza: «Gracias por escuchar». Otro pidió el nombre y lo pronunció con cuidado, como si reconocerlo fuera un acto necesario. Las propinas aumentaron sin exhibición. El frasco dejó de temblar por vacío y empezó a sonar con un peso nuevo. No era riqueza, era alivio. El antagonista intentó recuperar control. Cambió turnos, revisó horarios, elevó exigencias. Sin embargo, la dureza ya no encontraba eco. Los empleados, antes silenciosos, comenzaron a ayudarse entre sí. Alguien cubría un descanso. Otro ofrecía transporte al cierre. La cafetería, sin notarlo, empezó a funcionar como comunidad mínima. La mujer del delantal se permitió cambios discretos. La espalda se enderezó. El paso ganó seguridad. Las noches dejaron de terminar en el vaso barato. El cuarto alquilado siguió siendo humilde, pero la vela se encendía con regularidad. Las cartas de la madre volvieron a leerse. Cada palabra recuperó sentido. La fe ya no era una defensa, se convertía en respiración natural. El hombre mayor regresó caminando sin bastón, saludó a todos, se sentó erguido, pidió café completo y lo terminó sin dificultad. Pagó y dejó propina generosa. Nadie preguntó explicaciones, la evidencia bastó. El barrio comenzó a hablar de segundas oportunidades, de cuerpos y relaciones que se enderezan cuando alguien se detiene a mirar. El antagonista observaba en silencio. El éxito del negocio ya no producía satisfacción. Las cifras seguían creciendo, pero el control se debilitaba. Cada vez que intentaba una burla, algo lo frenaba. Una memoria incómoda, una mirada ajena, una duda nueva. La risa fácil desapareció. El tono se volvió defensivo. Una tarde, un error menor en la caja provocó una reacción distinta. Antes habría habido gritos. Esta vez, la mujer explicó con calma, mostró recibos, propuso solución. La respuesta del dueño fue breve, seca, pero sin humillación pública. El cambio no fue virtud repentina, fue contención aprendida. La cafetería recibió visitas nuevas. Vecinos que habían oído rumores llegaron por curiosidad. No buscaban espectáculo, buscaban ambiente. Algo allí ofrecía descanso. El desconocido no apareció de inmediato. Su ausencia no apagó el proceso. La restauración seguía su curso, como si una semilla ya hubiera sido plantada. En casa, la mujer reorganizó el espacio, lavó la ventana, ordenó la mesa, colocó la foto de la madre en un lugar visible.
El abrigo remendado fue limpiado con cuidado. No hubo compras grandes ni promesas vacías. Hubo dignidad recuperada. El cuerpo descansaba mejor. El sueño llegaba sin lucha. Las relaciones comenzaron a sanar. Una llamada difícil fue atendida. Una palabra de perdón salió sin ensayo. El pasado dejó de ser arma. La fe ya no necesitaba demostrarse. Se manifestaba en acciones concretas. Paciencia, límites claros, compasión sin sometimiento. El antagonista enfrentó su propia grieta. En noches tardías, revisaba números que ya no tranquilizaban. La autosuficiencia perdía brillo. La pregunta evitada durante años empezó a golpear. ¿Qué sostiene realmente una vida? No hubo respuesta inmediata. Solo inquietud persistente. Un día, un proveedor trató mal a un empleado. El dueño intervino con firmeza inesperada. No defendió la fe, defendió el respeto. El silencio posterior fue elocuente. Algo había cambiado sin discursos. La mujer del delantal observó ese gesto con atención serena. No celebró. Reconoció proceso. La restauración rara vez ocurre de una vez. Ocurre en capas, en decisiones repetidas. La cafetería ya no era escenario de humillación. Se convertía en espacio de tránsito hacia algo mejor. El barrio notó efectos colaterales. Una vecina consiguió empleo recomendado por un cliente habitual. Un joven dejó propina y pidió trabajo con humildad. La red se expandía sin nombre oficial. La vida se ordenaba alrededor de gestos responsables. Cuando el desconocido volvió a cruzar la puerta, días después, el ambiente ya estaba preparado. No hizo falta milagro visible. Bastó una mirada que confirmó el camino. La restauración de la vida no gritó victoria. Caminó firme, discreta, irreversible. La historia avanzaba hacia una revelación mayor, pero el suelo ya estaba sanado. Y sobre ese suelo, el siguiente paso sería posible. La revelación no llegó con relámpagos ni voces altas. Se manifestó en una tarde tranquila, cuando la cafetería respiraba una paz poco común. La luz entraba oblicua por la ventana y dibujaba sombras largas sobre el suelo limpio. El desconocido volvió a sentarse en el mismo lugar, como si el tiempo hubiera estado esperando ese momento. La mujer del delantal gastado lo reconoció de inmediato. No hubo sobresalto. Hubo certeza silenciosa. El cuerpo reaccionó con un respeto natural, sin temor. Al acercarse con la taza de café, el gesto fue más lento, más atento. El desconocido levantó la mirada y sonrió con una ternura que no buscaba aprobación. El antagonista observaba desde la barra. Algo en el ambiente lo incomodaba. No era amenaza externa, era una presión interna que ya no podía ignorarse. El desconocido pidió hablar con él. No exigió, invitó. La voz fue suave, pero imposible de esquivar. Se sentaron frente a frente. La cafetería quedó en un murmullo lejano. El desconocido habló primero, no de fe ni de moral, sino de cansancio acumulado. Mencionó noches largas, decisiones tomadas desde el miedo, un vacío que ningún logro había llenado. Cada frase caía con precisión quirúrgica. El antagonista intentó interrumpir, negar, reír. Las palabras se deshicieron antes de salir. El desconocido continuó. Nombró recuerdos que nadie conocía. Una infancia marcada por dureza. Una figura paterna ausente. Una promesa antigua de no depender de nadie. Habló de un momento específico. Una noche de invierno, cuando la rabia se selló como identidad. El rostro del antagonista perdió color. Las manos, acostumbradas al control, temblaron apenas. No hubo acusación. No hubo condena. Solo verdad expuesta, con compasión firme. El desconocido miró al hombre con una profundidad que atravesaba defensas. La dureza protegió durante un tiempo. Dijo con calma, pero también encerró. Esa frase
cayó como un peso liberador y doloroso a la vez. La mujer del delantal observaba a distancia. Cada palabra parecía resonar en el propio pasado. El rosario, guardado en el bolsillo, se volvió cálido al tacto. No había triunfo personal. Había reconocimiento de una historia mayor. El antagonista bajó la mirada. El silencio se extendió. Nadie en la cafetería se movió. El desconocido hizo un gesto simple. Colocó la mano sobre la mesa, abierta, sin invadir. Ese gesto evocó algo antiguo, casi olvidado. Un recuerdo infantil cruzó el rostro del dueño. Una mano similar apoyada en un hombro pequeño, ofreciendo calma en medio del caos. El recuerdo fue breve, pero suficiente. Entonces ocurrió el entendimiento. No fue una declaración explícita, fue una alineación interna. El antagonista comprendió que no estaba frente a un hombre común, no por poder visible, sino por conocimiento imposible de adquirir de otra forma. Los ojos se llenaron de humedad contenida. La voz salió quebrada por primera vez en años. El desconocido no pronunció su nombre, no hizo falta. Dijo una frase casi inaudible: «Nunca estuviste solo». Esa frase cruzó el espacio como un susurro eterno. El tiempo pareció detenerse. La cafetería, el barrio, las historias entrelazadas encontraron sentido. La mujer del delantal sintió el impacto en el pecho. No hubo sorpresa teatral. Hubo confirmación profunda. Todas las piezas encajaron. La calma inicial, el milagro silencioso, la restauración progresiva. El desconocido no había venido a demostrar poder. Había venido a acompañar procesos, a devolver dignidad, a recordar verdades enterradas. El antagonista se levantó lentamente. No pidió perdón en voz alta. No hizo promesas grandilocuentes. Bajó la cabeza con respeto sincero. El desconocido también se levantó. Antes de irse, miró a la mujer del delantal con una sonrisa que contenía historia compartida. Un gesto pequeño, familiar, como el de alguien que siempre estuvo cerca. Al abrir la puerta, la luz de la tarde entró con suavidad. No cegó. Iluminó lo suficiente. El desconocido cruzó el umbral sin prisa. Nadie intentó detenerlo. Nadie aplaudió. El silencio fue la respuesta adecuada. Después de su partida, la cafetería tardó en recuperar movimiento. El antagonista permaneció de pie, respirando hondo. Algo se había roto y sanado al mismo tiempo. La dureza que había definido su vida perdió sentido. La autoridad dejó de basarse en el miedo. La mujer del delantal regresó a sus tareas con una serenidad nueva. No había necesidad de explicaciones. La fe, antes cuestionada, ahora descansaba en evidencia vivida. No era ideología, era encuentro. Esa noche, al cerrar la cafetería, el antagonista apagó las luces con cuidado distinto. No hubo cuentas revisadas de inmediato. Hubo silencio aceptado. En el cuarto alquilado, la mujer encendió la vela y sonrió sin lágrimas. El gesto fue suficiente. El barrio nunca supo todos los detalles. Algunos hablaron de un hombre especial, otros de coincidencias. La verdad permaneció sencilla. Una presencia había cruzado vidas y dejado restauración real. La revelación no gritó su nombre. Se reconoció en el efecto, en la dignidad de vuelta, en la dureza desarmada, en la certeza compartida de que el amor había caminado entre mesas gastadas y corazones heridos. Y así, sin anuncios, quedó claro quién había sido aquel desconocido. No como idea lejana, sino como Jesús vivo, presente en gestos humanos, transformando sin imponer, revelándose en el momento exacto en que todo estaba listo para entenderlo. El final llegó sin estruendo, como llega el amanecer cuando nadie lo vigila. La cafetería abrió una mañana clara, con el suelo limpio y las ventanas abiertas. El aire nuevo circuló sin resistencia.
El barrio despertó con sonidos habituales, pero algo era distinto. El peso había cambiado de lugar. La mujer del delantal gastado entró con paso firme. El tejido seguía siendo humilde, pero ya no cargaba vergüenza. Las manos trabajaron con calma aprendida. El frasco de propinas descansaba con dignidad suficiente. No había abundancia repentina, había estabilidad, y eso bastaba. El antiguo antagonista llegó temprano. Saludó a cada empleado por su nombre, ajustó horarios con justicia, escuchó una queja sin ironía. La autoridad se volvió servicio. El negocio funcionó mejor sin gritos. La risa volvió, pero limpia. La dureza quedó atrás como una herramienta innecesaria. El hombre mayor apareció una vez más, caminando erguido, respirando profundo. Se sentó cerca de la ventana, pidió café y sonrió. Nadie habló del pasado con insistencia. No hacía falta. El cuerpo restaurado era testimonio suficiente. Al cerrar el local esa tarde, el silencio no fue incómodo. Fue pleno. Cada objeto parecía ocupar su lugar correcto. Las mesas, las tazas, la foto de la madre ahora en un rincón discreto del mostrador. La historia no se borró, se integró. En el cuarto alquilado, la vela encendida proyectó una luz tranquila. No hubo grandes palabras ni promesas futuras. Solo descanso. La fe dejó de ser defensa y se convirtió en hogar. El dolor no desapareció por completo, pero perdió dominio. La herida sanada enseñó a caminar sin miedo. El barrio continuó su ritmo. Algunos nunca creyeron, otros guardaron silencio respetuoso. La transformación no exigió consenso. Se manifestó en hechos, respeto recuperado, relaciones sanadas, decisiones distintas. La vida encontró cauces nuevos. La presencia que había cruzado aquella puerta ya no estaba visible. No hacía falta. El efecto permanecía. El amor no se quedó como recuerdo, se tradujo en práctica diaria. Nadie necesitó pronunciar nombres sagrados para reconocer la verdad. Así terminó una historia que comenzó con humillación pública y desafío vacío. Terminó con dignidad, perdón y segundas oportunidades reales. No hubo espectáculo final. Hubo continuidad. Y esa continuidad fue el verdadero milagro, porque siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo, incluso después de la burla, incluso después de la caída. El perdón no borra el pasado, pero libera el futuro. La restauración no grita, camina. Ahora queda una pregunta abierta, flotando como la luz de la mañana sobre mesas gastadas. ¿Qué haría cualquier corazón herido si el amor entrara hoy por su propia puerta? ¿Qué pequeño gesto podría convertirse en un milagro silencioso?